En 2017, el primero en probar la pócima del niño Antón fue Boris Gelfand, uno de los mejores jugadores del mundo y que incluso llegó a ser aspirante al título mundial hace no demasiados años, ¿verdad? El segundo en probar la delicia de la pócima del niño Antón fue Veselin Topalov, este 2017 también en el Open de Gibraltar. Veselin Topalov, ex campeón mundial, se ha mantenido muchísimos años en la élite, sigue jugando torneos de superélite. Pero es que el niño Antón ha vuelto a realizar otra super hazaña y se ha cargado al número 3 del mundo, al virtual número 3 del mundo, Mamediarov, en la tercera ronda del Campeonato de Europa por equipos, donde España viene desempeñando una muy buena actuación tras su primera victoria ante Islas Feroe y 2 empates ante 2 de los mejores equipos de Europa, Francia y Azerbaiyán. Los azeríes que contaban con Mamediarov, que es el loquillo este que veis en la foto con los pelos revueltos, Rajabov, Mamedov, todo lo que acaba en Ov, y Naidic, jugador nacionalizado por el equipo de Azerbaiyán. Y como digo, por supuesto esto es una gran noticia. El niño Antón sigue cargándose a los top 10 mundiales como si fuera a comer pipas, ¿no? Y bueno, ya nos queda Magnus Carlsen, ¿no? Así que nada, quería compartir con vosotros esta partida, que ha sido una partida espectacular, de cremita niño Antón de Carabanchel. Así que nada, como digo, estamos comentando el torneo, el Campeonato de Europa, unos días sí, otros días no. Hoy vamos a comentar la ronda número 4 también, donde España se mide a Bielorrusia y donde las chicas que siguen líderes se miden a las polacas. Así que no lo podéis perder, espero que estéis ahí con nosotros. Sin más, corto el rollo, que ya sabéis que soy muy rollista, y vamos a ver qué ha sucedido en el tablero en una de las mejores partidas sin duda de la carrera del niño Antón. Bueno, pues Antón decidió abrir con E4, a lo que Mamediarov responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Apertura española Ruy López. Aquí Mamediarov decide optar por A6, la variante principal de la española. Sabéis que también la jugada caballo F6 da lugar a lo que se conoce como la defensa berlinesa, una de las defensas más sólidas que existen hoy en día en la élite. A6, alfil A4, alfil por C6 sería la variante del cambio de la española, que suele ser inofensiva a estos niveles. Caballo F6, enroque y alfil E7, ¿no? Y bueno, estamos de lleno en la variante principal de la española. Aquí hay dos posibilidades principales: la jugada torre 1, que empleó el niño Antón, o la jugada D3, que la explica Peter Svidler en su serie de H24, que por supuesto la recomiendo. Bueno, torre 1, línea principal, defendiendo el peoncito de D4. Las blancas normalmente se preparan para instalar un centro de peones potente en D4. Las negras jugaron B5, jugada natural y teórica, alfil B3 y D6, creando una amenaza posicional. ¿Cuál es? Podréis pensar, pues no sé, parece que el negro no amenaza nada. En realidad sí que amenaza la jugada caballo A5. Antes no la podía jugar directamente porque el peón de E5 estaba atacado, pero ahora sí que se amenaza caballo A5 ganando la pareja de alfiles. Es por eso que el blanco realiza la jugada C3, avanzando el peón Carlitos tímidamente para darle un huequecito al alfil en C2 en caso de caballo A5, y también, por supuesto, el blanco piensa instalar ese potente centro de peones en el futuro o no. Las negras se enrocan en corto, y aquí mucha gente me ha preguntado muchas veces: oye Pepe, ¿por qué las blancas no juegan directamente D4 en esta posición? Pues porque la jugada alfil G4 puede ser molesta en este tipo de posiciones. Fijaros que ya nos empiezan a meter muchísima presión en el centro. Alfil por F3 es una amenaza, ya que tras dama por F3 el peón de D4 estaría cayendo. Nunca es fácil defender en D4 con el alfil porque en muchas líneas el peón de D4 cae. Y es por eso que tras enroque, las blancas realizan normalmente una jugada profiláctica, que es la jugada H3, precisamente para evitar la clavada con alfil G4 en estas posiciones. Y aquí hay muchísimas variantes en la española. Existe la jugada caballo A5, existe la jugada alfil B7, también la jugada H6 o incluso la jugada caballo D7, también se ha visto en esta posición. La otra línea principal, que es la que emplea Mame, es la jugada caballo B8. Una jugada que a primera vista a muchos de vosotros os podría parecer extraña, la que se denomina como la variante Breyer de la española. Una jugada que tiene, en realidad, si uno piensa un poco más profundamente, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el caballo en D7 está mejor colocado que en C6. Esto es por dos motivos principalmente. Uno de ellos es que permite el avance del peón Carlito a C5, y el otro es que el alfil se va a colocar en B7 y no va a tener ningún obstáculo en esta diagonal, ya que el caballo se ha quitado precisamente de la casilla C6. Y bueno, aquí llegamos al primer momento donde David Antón se desvía de la teoría principal. Aquí la jugada principal con diferencia es D4, ¿vale? Ocupando el centro, caballo BD7, caballo BD2, alfil B7, alfil C2, para poder jugar caballo F1, caballo G3, ya que el peón D4 necesita ser defendido,
y torre 8 y caballo F1. Y aquí hay muchísima teoría, ¿vale? Pero el niño Antón tras caballo de 8 dice, ¿sabes qué, Mamediarov? Me importa un pito la teoría principal, voy a jugar línea secundaria con D3, más tranquilito. El plan del niño Antón va a ser parecido, va a jugar caballo BD2, pero ahora, ya que el peón de E4 está defendido, no va a ser necesaria la jugada alfil B3. Entonces, el plan de las blancas va a ser el típico caballo E2, caballo F1, caballo G3, y luego hay diferentes tipos de posibilidades. Existen la jugada D4 como posibilidad, ya que el peón D4 va a estar defendido del caballo de G3. Existen planes con caballo H2, caballo G4, muy conocidos en la española, tratando de que el negro nos cambie, entonces abrir la columna H, que puede ser utilizada en el futuro por una torre, por ejemplo, cuando el rey se coloque en G2. En la española es una apertura muy flexible, ¿verdad? Hablando de flexibilidad, no sé si acordáis, en el instituto había una prueba en gimnasia que era flexibilidad, ¿verdad? Que uno trataba así, se ponía de pie y trataba de llegar al suelo sin doblarse las piernas, ¿verdad? Madre mía, yo no llegaba ni a mi cintura, ¿no? Con las manos. Bueno, y como digo, ese puede ser el plan, ¿no? Entonces aquí las negras jugaron caballo BD7, jugada lógica, caballo BD2, desarrollo, diablillo B7 por parte de Mamediarov y caballo F1. El potro se dirige, como digo, a la casilla G3. Aquí la línea principal, la que se había empleado más con las negras, todavía hay muchas partidas en la base de datos, hay como unas 300, era la jugada caballo C5. Alfil C2, torre 8 y caballo G3. Tras alfil F8, B4, las blancas seguían jugando con A4 en muchas líneas. Y bueno, esto era otra posibilidad simplemente. Tras caballo F1, sin embargo, Mamediarov jugó torre 8. Una jugada que os podría dar un poquito de miedo, ¿verdad? Diríais, Pepe, oye, ¿qué pasa si me meten caballo G5? Me quieren reventar la boca con alfil por F7. Bueno, aparte de que el negro puede volver, también entonces existe además la posibilidad extra de jugar D5, que en esta posición parece muy sana, ya que el peón de E5 está defendido. Simplemente las negras planean expulsar al caballo de G5 y la verdad que no tienen ningún problema. Es por eso que tras torre 8 el niño Antón no se aventura en este tipo de jugada y simplemente sigue con su plan, con caballo G3, reforzando el punto de E4, preparándose quizás para romper con D4. Las negras juegan alfil F8. Jugada lógica también, como digo, caballo G5 no hay ningún problema por D5, pero es que además este alfil F8 quizá en el futuro planea, bueno, sobre todo defender el peón E5 en caso de que las negras quieran jugar D5. También quizá este alfil se puede reciclar vía G7 en muchas de estas posiciones, ¿vale? Llegando a posiciones de fianchetto. Las blancas ahora juegan D4, dice, oye, antes de que me juegues tú D5, juego yo D4 y ahora sí que te lo evito. Y ya estamos en un terreno muy desconocido, bastante virgen, donde solo hay un par de partidas entre jugadores de no mucho nivel en mi base de datos. Las negras juegan H6, jugada lógica. Y uno podría pensar aquí, Pepe, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa si me como el peón de D4 y luego me como el peón de D4? ¿No estoy ganando un peón? ¿No estoy con ventaja ya? Bueno, aparte de que tras E por D4 hay una jugada interesante que es caballo G5, que vamos a ver. C por D4 es una jugada muy posible, debido a ahora que caballo por E4 es un error bastante grave, porque viene ¡bum! Caballo por E4, alfil por F4 y bombazo en F7. Alfil por F7, rey por, torre por E4, torre por E4, caballo G5 doble, y el rey ni siquiera puede volver a G8, porque viene un mate muy bonito con dama B3, rey H8, caballo F7, rey G8, caballo H6, pim pam pum, bocadillo de atún. Y por tanto, tras caballo G5, la jugada única de la negra, rey G6 y ahora sí caballo por E4, es claro que la ventaja es blanca debido a la situación de ese rey que, madre mía, que está en taparrabos prácticamente en el centro del tablero, ¿verdad? Tiene un frío brutal, está como en Polonia ahí en bañador, ¿no? Entonces, bueno, además de que tras E por D4 existe una jugada muy interesante que es caballo G5, aprovechando que ahora la jugada D5 simplemente puede ser respondida con C por D4, debido a que D por E4 no es posible porque el punto F7 está muy débil, y si H6 existe la jugada E5, tras H por alfil por G5 recuperamos la pieza y el alfil de B7, fijaros que choca contra sus propios peones ahora, está ahí triste, está pasándolo mal, es como un niño al que le han quitado el chupete, ¿verdad? Por cierto, ¿a qué edad os quitaron a vosotros el chupete? Yo tengo que decir que me acuerdo, lo que indica que no debe ser algo muy bueno, ¿no? Porque ya era grande, ¿no? O sea, yo recuerdo aquel momento cuando yo es que tengo un hermano de 18 meses menor que yo, ¿no? Paco. Y recuerdo aquel día, ¿no? Estaba yo con mi hermano y nos dijeron mis padres, tenéis que quitaros el chupete ya, ¿no? Yo recuerdo que nosotros dos nos pusimos a llorar, ¿no? Porque nos gustaba mucho el chupete y no sé qué, no sé cuánto.
estaba en segundo año de universidad. No, no, pero igual 4 años sí que tenía, ¿no? Algo así. Bueno, en fin, historia del chupete de la infancia. Como digo, aquí tras D4 las negras no jugaron por D4, puesto que si no hay motivos tácticos que lo justifiquen, simplemente está cediendo el centro. H6, y aquí hay una jugada del niño Antón que supongo que debería ser preparación, que es la jugada D por E5. Aquí se había jugado D5, que no parece muy lógica tampoco, o alfil C2. Pero D por E5 resuelve la tensión central, algo que normalmente a mí no me gusta cuando tengo ventaja de espacio, que es lo que parece un poquitín. Pero bueno, tal y como fue la partida, ahora vais a ver que la partida se vuelve muy interesante. Las negras recapturaron de peón de D en E5 y niño Antón jugó dama E2 sobreprotegiendo el peón de E4 y bueno, pues preparándose para el desarrollo de las piezas. Fijaros que este alfil aquí es muy potente en B3. Las negras jugaron C5 precisamente para luchar contra ese alfil de B3. Por supuesto, si ahora no hacemos nada, la idea de la blanca es machacar a este alfil, colocarlo en C2 y por ejemplo tras caballo C5 es claro que son las negras quienes tienen la iniciativa en esta posición. Por ello, tras C5, niño Antón decidió jugar C4. Dice, bueno, pues obviamente no voy a dejar que me entierres a mi alfil. Y una de sus ideas, vais a ver, va a ser activar el alfil vía 4. Una idea muy interesante de niño Antón. Por supuesto, si las negras juegan ahora B4, entonces alfil A4. Este alfil aquí es muy molesto para el negro. ¿Por qué? Porque fijaros que molesta muchísimo al caballo de E7. Si conseguimos colocar una torre en D1, la torre en E8 está clavada siempre, no tiene casillas naturales para desclavarse, ¿verdad? Ese caballo tampoco. Y, por supuesto, la jugada tras C4, B por C4 parece muy lógica, dejando la estructura de peones del negro reventada. Además de que existe la jugada dama por C4, atacando en F7 al facundete. Si las negras juegan dama E7, entonces vendría caballo F5 y dama E6. Incluso podemos cambiar y este final es bocata y cardinales para las blancas, ¿no? Fijaros la estructura de peones tan ruinosa que tienen las negras, ¿no? Fijaros estos 4 peones realmente muy mal. Existen maniobras como caballo E2, caballo C4, el alfil se desarrolla por E3, F3, no sé, una posición muy sencilla de jugar. Es por eso que tras C4 las negras decidieron mantener la tensión con dama B6, es decir, no quiero jugar B4 todavía, ni quiero jugar B por C4, puesto que deja algunos huecos en mi posición. Pero el niño Antón aquí lo hace muy bien y fuerza precisamente ese avance del peón de la negra o esa captura, con la jugada A4, que en principio uno podría pensar, oye Pepe, si me juegan B4 y luego A5, el alfil de B3 se me va a quedar aquí raro, ¿no? Pero fijaros que la idea del niño Antón, por supuesto, fuerza a la negra a jugar B4, es meter un A5 previo, jugada intermierda, atacando la dama, que va a dar luego esta diagonal al alfil para presionar desde A4. Las negras jugaron dama C7 y alfil A4, una jugada muy potente. Y uno podría pensar, Pepe, ¿qué pasa si dama por A5? La torre de A1 está en defensa, simplemente me han comido un peón. Dama por A5 de hecho es una mala jugada. Por ejemplo, dama por A5 vendría alfil por D7, racata, riquiti, riquiti, riquiti. Si dama por A1, alfil por E8, dos posibilidades. Si caballo por E8 viene caballo por E5, donde la captura de este peón es más importante que la del peón de A4, de A5, perdón. Y si torre por E8 hay una jugada muy potente en esta posición, que no es alfil por H6. La jugada potente es alfil G5 para arruinar la estructura de peones del negro en el enroque. Si dama A4 vendría alfil por F6, G por F6, caballo H4 y no te va a salvar ni el tato del mate que te van a pegar. Hay miles de planes, caballo HF5, caballo H5, dama G4, dama F3, caballo F5, hay 7000 saltos de caballo y todo es muy peligroso, ¿verdad? Aquí los caballos en una posición de este tipo cerrada son más fuertes que los alfiles y sobre todo la inseguridad del rey negro en G8. Es por eso que tras alfil A4 las negras no capturan en A5 y juegan torre 6. Una jugada lógica para desclavarse este caballo. Aquí hay una lucha estratégica muy importante. Es decir, el alfil de A4 es muy molesto, pero existen las casillas débiles de 5 y de 4. Entonces, es interesante siempre pensar en planes tipo a la larga, ¿no? Caballo E2, caballo F1, F3, caballo E3 para ocupar la casilla de 5. El negro puede hacer lo propio, por ejemplo, con caballo B8, caballo C6, caballo D4. Así que esto es una lucha estratégica realmente muy compleja. Pero aquí el niño Antón se mete en una continuación muy concreta y es la jugada alfil E3. De momento dando el peón de E4, se va a cambiar el peón de E4 por el de H6 como vais a ver en la partida. El negro podría jugar por supuesto un plan más tranquilo con torre de 8 y ahora caballo de 2 defendiendo el peón de 4 y este plan de caballo B8 que yo os decía. Tras F3 por ejemplo, caballo C6, no hay que permitir que el caballo entre y tras alfil por, dama por, caballo B3,
realmente es el blanco quien está un poquito mejor. Fijaros que existe mucha presión sobre el peón de F5, incluso se puede incrementar con un dama F2. Como digo, siempre existen maniobras interesantes como caballo F1, alfil F2, caballo E3 para ocupar la casilla de 5 con uno de nuestros caballos, y parece que es más fácil que nosotros ocupemos la casilla de 5 que el negro ocupe la casilla de 4. La posición está cerrada, por ello la pareja de alfiles no ejerce tanta fuerza, y yo diría que esta posición es ventaja blanca, ¿no? Desde el punto de vista práctico, bueno, algo más cómodo es jugar con las blancas. Es por eso que Mamediaro se mete en esta línea, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4 y alfil por H6, recuperando el peón. Y uno podría pensar, Pepe, que hay alfil por F3, jugada intermierda y gano la partida. No, porque existe la jugada dama por F3 y la torre de A8 está en defensa, por tanto no puedes capturar en H6. Si metes E4, simplemente torre por E4 y, si metes E4, no juego torre por E4 por torre por H6, pero por ejemplo puedo jugar dama F4 o alfil F4 también en esta posición. A ver, E4 puedo jugar alfil F4 y listo, ¿no? Tras E por F3, alfil por C7, tengo pareja alfiles, estoy atacando en D7, mejor posición para las blancas. Es por eso que tras alfil por H6 las negras retiraron su alfil a C6, jugada lógica, alfil por C6, dama por C6 y alfil E3. Y llegamos a una posición en la que parece que está bastante igualado. Sin embargo, la casilla de 5 sigue siendo importante. Es verdad que el negro tiene mayoría de peones central, por lo que no debería sufrir mucho. Pero de repente Mamediaro busca el juego complejo y vais a ver cómo el niño Antón empieza a jugar realmente como una bestia. Mamediaro juega E4. Ahora la verdad que hay que tomar una decisión importante. Si nos retiramos a una casilla natural como D2 más pasiva, el negro rápidamente activa su caballo en E5 y tiene la casilla de 3 para saltar, lo que hace la posición blanca muy incómoda ya. Pero Niño Antón, con buen criterio, juega caballo G5, la jugada más concreta y la que pone en más peligro a la negra. Y es aquí donde Mamediarov comete un error. Un error, por otra parte, muy humano. Porque Mamediarov aquí realiza la jugada torre G6. La jugada que recomendaba la máquina en esta posición era torre E7, una jugada también un poco extraña, y tras dama H5, caballo F6, dama H4, dice que la posición está igualada. Es verdad que es más fácil jugarla con las blancas, porque siempre está esa amenaza de mate en H7, pero parece que las negras aguantan. Si torre E8 tras caballo G5 viene dama H5 y ahora no puedes parar la amenaza en F7 y en H7. Así que por eso hay que jugar torre 7, jugada más antinatural. Pero Mamediaro juega torre G6 tras caballo G5. Una jugada lógica porque parece que amenaza F6 y el caballo no tiene casilla realmente. Además, si jugamos algo raro como H4, el negro se está activando rápidamente con caballo E5 y tras F6 hay un caballo F3 bombazo que puede ser muy complicado para las blancas de solventar. No sé qué iba a decir. Quiero decir que tras caballo E5 las blancas podrían tener una posición difícil. Pero en este momento Niño Antón juega preciso de momento. Juega alfil F4 y para evitar el salto del potro a E5, y además las blancas amenazan ahora, por supuesto, la jugada caballo por E4. Las negras, ¿qué hacen? Evitarlo. Juegan torre 8, profilaxis contra caballo por E4, ya que si caballo por E4 vendría el Facun, que incluso ayuda a Mamediarov también en Azerbaiyán. También el Facun tiene su público, el Facun en Azerbaiyán, no solamente en España y Latinoamérica el Facun es conocido, sino que, bueno, Mamediarov sabe que también quién le puede resolver los problemas, ¿no? Y tras F5 las blancas tienen que abandonar porque pierden una pieza. Es por eso que tras torre 8, Niño Antón dice, ¿sabes qué? Paso de ti, juego torre a D1. Y aquí es donde uno puede entrar en pánico. ¿Qué pasa si la jugada F6? Lanzando al Facun tímidamente para zamparse ese caballo de G5. Niño Antón lo tenía todo calculado y aquí existe la potente jugada caballo F3. Fijaros que el problema de Mamediarov en toda esta partida va a ser la torre de G6, que se va a quedar sin juego. De hecho aquí E por F3 no es posible por dama por E8 y además las blancas están amenazando la jugada caballo H4 ganando calidad. Por tanto, F5 sería única para sacar la torre, caballo H4 atacando F5, torre F6, torre D5 y hay muchísima presión. Ventaja decisiva blanca según la máquina. Entonces, torre a D1, las negras jugaron caballo F6 para defender ya el peón de E4 y fijaros la torre G6 que se está quedando ya un poquito rara. Y aquí el Niño Antón con la calma saca su cremita y dice, ¿sabes qué, Mamediarov? No tengo prisa. Dice, ve quitándote la camiseta que te voy a aplicar un masaje aquí en la espalda, que sé que te duele, por aquí en el flanco derecho, luego voy a ir bajando por aquí hasta que ya te termine de gustar, ¿no? Entonces, bueno, un momento voy a poner la otra cámara, que me he quedado sin camarita, ahí, listo, ¿verdad? Esta cámara es un poco más fea, pero no importa, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí. Entonces, caballo F6 por parte de la negra y como digo, Niño Antón saca su bote de cremita y juega B3, con la calma. No hay prisa, la negra realmente no tienen grandes jugadas. Fijaros que aquí Mamediarov realiza la jugada Dama C8, una jugada muy interesante porque amenaza algo muy concreto y es la jugada Dama F5, ¿vale? Uno ahí en la retransmisión me decía, oye Pepe, pues yo quiero jugar simplemente torre de 2 para doblarme, pero cuidado que viene Dama F5 con la doble amenaza del alfil de F4 y torre por G5. Niño Antón, de manera profiláctica, juega simplemente tras Dama C8, Dama E3. Una jugada lógica, ahora Dama F5 no tiene sentido, ¿verdad? Porque no amenaza nada. Y las negras jugaron caballo H5, amenazando el alfil de F4. Simplemente las blancas se retiran y de nuevo, ahora si viene F6, puesto que el caballo no está en F6, ahora sí podemos capturar en E4. Porque si viene F5, aquí hay una jugada muy potente que no es caballo F6 jaque, porque nos comen y defienden la torre, sino simplemente aprovechar que las piezas están indefensas. Aprovechar que el caballo de H5 está indefenso y vendría la jugada Dama F3 desclavándonos, atacando el caballo de H5 y las blancas se quedan con un peón limpio de más. Es por eso que tras alfil H2 las negras no jugaron F6, pero en cambio jugaron F5, lanzando al facum para defender el peoncito de E4. Niño Antón juega H4 para defender el caballo de G5 y quizás en el futuro podemos reciclar el caballo vía H3. Además, como digo, el caballo en G5 está muy potente. Las negras metieron aquí caballo F6, jugada lógica, y es en este momento donde el Niño Antón no le da absolutamente ninguna opción. Niño Hulk Antón a Mamediarov, juega Dama F4, una jugada que me parece buenísima, Y uno podría preguntar ¿por qué? Bueno, pues porque precisamente la torre está fuera de juego por completo, tenemos la columna D y cualquier final nos va a favorecer. Por eso que el plan del Niño Antón es simplemente jugar Dama C7 y llegar a un final con una ventaja quizá no tan grande, pero sí asfixiante para el rival. Aquí las negras jugaron alfil E7. Dama F4 me parece casi de las mejores jugadas de la partida, ¿no? Con esa idea de jugar Dama C7, tranquilo, B3, Dama F4, o sea, aquí ha demostrado una sangre fría tremenda, ¿no? Hay que decir que si las negras se ponen activas con caballo G4, podemos jugar simplemente F3. Y tras caballo por H2, además de que podemos capturar en H2, existe la bonita jugada F por E4, aprovechando que si el caballo sale, viene E por F5, recuperando la pieza con dos peones de más. Como digo, tras Dama F4, las negras jugaron alfil E7. Tras lo cual Niño Antón juega Dama C7. Torre H6 para atacar en H4, Dama por C8, Torre por C8. Y llegamos a este final. De nuevo Niño Antón realiza otra jugada magnífica, que es alfil D6. Uno podría decir, oye, pues a mí me hubiera gustado defender el peón de H4. No, ahora porque si alfil por D6, Torre por D6 y Torre por H4, las blancas capturan un peón mucho más importante, que es el peón de A, ya que deja un peón pasado libre, ¿verdad? Es por eso que tras alfil D6, Mamediarov no puede entrar en esa línea y juega alfil D8, atacando el peón de A5. Por supuesto, ahora hay una pequeña combinación táctica aquí, que es la jugada que realiza Niño Antón, y es la jugada alfil por C5, aprovechando que torre por C5 no es posible por torre por D8 y te pegan mate con tomate y aguacate. Las negras capturan en A5 y se ha producido un cambio en la posición. Ahora las blancas jugaron alfil D4. Fijaros que esta estructura es mucho mejor que esta. ¿Por qué? El peón de C4 jamás puede ser atacado, el de B3 tienes que beber mucho zumo de zumosol para llegar a ser capaz de atacar el peón de B3 y sobre todo el peón de A va a ser fácilmente atacable. O sea, fijaros que este peón pasado protegido y aquí el negro no tiene ningún peón pasado. Esto es claramente una ganancia para las blancas. Además, que si el negro decide capturar en H4, vendría torre A1 con la consiguiente captura del peón de A. Ahora dejando el peón de B4 mucho más débil y fijaros que la torre en H4 está muy desplazada de la acción, ¿no? Está muy triste, está pasándolo mal, está castigada en una esquina esa torre de H4, ha sido mala, se ha portado mal. Y bueno, es por eso que tras alfil D4 las negras jugaron alfil C7 sin comer en H4 y entonces sí G3, defendiendo con la calma el peoncito. Caballo H7 para cambiar un par de caballos y traer la torre negra de vuelta a la acción, simplemente alfil E3. Rápidamente ocupamos la columna D y fijaros que esta posición es un infierno para las negras. Se comió en G5, H por G5 y fijaros que ahora si las negras quitan la torre a otra columna que no sea la columna D, vamos a jugar torre D5, podemos jugar incluso torre A1 para presionar, doblarnos en la columna D, entrar en séptima, algunos planes con G6 para dejar el rey con mate, el peón Carlitos que pueda avanzar también muy complicado. Mamediarov jugó torre D6, a lo que el niño respondió torre por D6, alfil por D6, torre D1,
torre C6 y G6. Otra buenísima jugada. Dejando al rey aquí sin posibilidades de... bueno, con peligro, quiero decir, en la última fila. Sobre todo al negro sin posibilidades de defender el peón Facundo con G6. Que sería realmente un gran triunfo para las negras. Porque ahora uno de los planes de las blancas va a ser capturar ese peón. Las negras jugaron alfil E7. Y una jugada muy fina. En lugar de torre D5 directamente, las blancas juegan torre D7. Lo que se denomina atracción de piezas para posteriormente conseguir algo. Debido a ello, ¿no? Si la negra jugaran alfil F6, este rey no sale de ahí, podemos simplemente jugar alfil F4, rey F1, la torre en séptima nos va a dar mucha ventaja. Y tras rey F8, que es lo que se jugó en la partida, ahora sí torre D5. ¿Por qué? Para cuando las negras capturen en G6, capturar en F5 con jaque. Torre por G6, torre por F5, jaque y torre F6. Y ahora Niño Antón, con muy buen criterio, no cambia en F6. ¿Por qué? Porque esto hace que la estructura del negro mejore. Tras G por F6, F5 va a ser imposible atacar una de las debilidades que existían en la posición de las negras, que era ese peón de 4. Sin embargo, tras torre F6, las blancas jugaron torre D5. Una jugada muy buena, colocando la torre en la columna abierta. Ismán Mediano siguió insistiendo, pero ahora es muy diferente. Y de hecho esto es un error bastante grave en la posición que el niño aprovecha a la perfección y donde remata la partida con muchísima facilidad. Aquí, bueno, pues el negro está mucho peor. La posición es un infierno. Torre E6 para aguantar un poco más. Con las torres hay algo más de opción, pero voy a traer el rey hasta E2. Luego incluso puedo amagar con traerlo hasta E3. El peón Carlitos va a avanzar también. La posición es muy difícil. Sin embargo, tras torre D6, ahora sí el Niño Antón cambia en D6 y ahora es muy diferente, porque existe un plan muy bonito, muy sencillo y muy elegante para ganar la partida. El rey simplemente se va a dirigir a E3, una vez que esté en E2, el alfil se va a colocar, por ejemplo, en B6 o en D4, y tras rey E3, el rey negro va a tener que dirigirse hasta F5 si quiere defender ese peón. Y luego, aparte de que hay un par de planes ganadores, el niño empleó una jugada destructora completamente una vez llegamos a esa posición. Vamos a ver cómo fue. Rey F1, rey F7, rey E2, rey E6, alfil D4, rey F5 sacrificando en G7 para colocar el peón en C5. Igualmente la posición está ganada, pero rey E3 todavía más fina, G5, esta es la posición que os digo. Y aunque aquí digo que incluso la jugada alfil B6 y F5 C6 debe ganar, el Niño Antón emplea la jugada más fina y elegante y segura como Evax, la jugada G4, jaque, Niño Antón, Niño Antón, Niño Antón, Niño Antón, quiero un hijo tuyo. Niño Antón. Y tras rey por G4, rey por E4, el rey se cuela, el peón Carlitos se convierte en una bella dama. Y así es como el pequeño gran Niño Antón, con sus 22-23 años, se carga al número 3 mundial. Una partida de cremita, ¿no? De cremita totalmente, poco a poco lo ha superado estratégicamente en todas las fases del juego, ¿no? Una vez puso la torre G6, no le dio prácticamente ninguna opción, ¿no? Y cómo me alegra, ¿no? Cómo me alegra por él, por el equipo español y bueno, por el ajedrez en general, ¿no? De habla hispana. Así que, nada, espero que hayáis disfrutado mucho esta partida. Yo la verdad que la he analizado con mucho cariño. Bueno, además que el Niño Antón es muy amigo mío y lo quiero mucho. Y bueno, pues me alegro mucho de su éxito, ¿no? Y por supuesto también del equipo español que, como digo, hoy se enfrenta a Bielorrusia, la chica ante Turquía. Nada, gente, sed buenos, tomaros un buen desayunete, no os paséis, ya sabéis, el muffin de chocolate con relleno de Nutella, no.